Pulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Recuerde que usted puede escuchar Cuarto Poder de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Lobo que están diseminadas en todo el país. También estamos retransmitiendo a través de las redes sociales. En este momento estamos en Facebook gracias a Selvin Silva que está haciendo posible que podamos retransmitir este programa a través de las redes sociales. También usted puede escuchar Cuarto Poder a través del Pulso.hn. Manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea el Pulso porque ahí se dicen las cosas como son. Bueno, ayer... últimamente ha estado lloviendo en Tegucigalpa y ha hecho un poco de calor. Pues no hemos visto el pronóstico del tiempo, nos imaginamos que más tardecito por lo menos se va a poner un poco más fresco. Muchas cosas que se están diciendo precisamente hoy, entre ellas eso que el informe que emitió el Consejo Nacional Anticorrupción sobre la asistencia de muchos diputados. Hay una calificación perfecta. Otros pues no asistieron, pero ahí hay unos claroscuros. Bueno, tampoco queremos meternos en berenjenales o en camisas de 11 varas, pero aquí también está don Carlos Paz a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes, Brian Flores. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz López y le damos la bienvenida al compañero Selvin Silva a este equipo a partir de hoy, y también le agradecemos los 3 años que nos acompañó Cristian Maradiaga, que se retira pues por otras oportunidades, y también quien pronto pues será un colega periodista que se incorporará a este noble gremio. Gracias a Cristian y bienvenido. Noble y sufrido Selvin. Gremio. Porque aquí se sufre como perro, como decía Gabriel García Es Márquez. difícil el trabajo del ente que trabaja en producción para hacer posible que usted pues nos vea, nos escuche a nivel nacional e internacional. A la compañera Ana Godoy en producción y al compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Bueno, los informes debemos tomarlos como el sistema, y que tendremos la oportunidad de conversar en alguna ocasión acá en Cuarto Poder con usted, televidente y oyente, de cómo funciona. Yo no voy a hablar de los diputados de otras bancadas, sino de la bancada de Libre, porque es la institución política emergente que avanza incontenible y que debe estar convencida que alcanzará la victoria hasta que logre instaurar e implementar una república democrática popular, y por lo tanto eso solo se logra en el debate y en presentar iniciativas que favorezcan a la grande mayoría o al pueblo y disciplina. Correcto, y disciplina. Y vamos a dejar allá a los diputados, pues de sobra hay quien hable de ellos, y nos centramos en algo tan importante como es la energía eléctrica en el país. La presidenta Castro lanzó el programa de reducción de pérdidas. Desconocemos los logros alcanzados a la fecha de hoy, pero sí se ha hablado que hay técnicas y no técnicas. Las técnicas tienen que ver con los cables. No somos expertos en la materia, y las no técnicas con el robo, con las uñas. Para eso tenemos ya en línea. Don Carlos, antes de ir con uno de los invitados esta tarde, este tema de la reducción de pérdidas también le correspondía a la responsabilidad del contrato. Energía Honduras.
le correspondía en el contrato. Miren, se suponía que tenía que reducirse a mínimo las pérdidas técnicas y no técnicas. Por ejemplo, cuando hablamos de las pérdidas técnicas, y Miguel lo sabe, hablamos de los equipos que se vuelven obsoletos en el tiempo. Por ejemplo, la mayoría de las centrales eléctricas, los cables, las redes de distribución de energía, obviamente que requieren inversión multimillonaria. No es que porque usted ve una torre, ve un poste colgando un montón de cables en el tiempo, eso también merece mantenimiento. Los transformadores, los restauradores, todos estos equipos tienen que estar siendo actualizados porque obviamente como aparatos tecnológicos o como equipos de distribución y transmisión de energía, desde luego que hay que darle su respectivo cuidado. Es como que usted cuide su carro, cuide su casa, la mantiene en perfectas condiciones. Es exactamente lo mismo con esto. Pero aquí el asunto es que en las últimas décadas en Honduras, don Carlos, no ha habido inversión. Y por eso vamos a hablar esta tarde también con el coordinador regional del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, con Miguel Navarro. Es un gusto saludar. Dígame. Sí, Miguel Navarro. ¿A quién tenemos en línea? Miguel Navarro. Hola Miguel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo esta tarde. Bueno, Energía Honduras ya está por irse este mes. ¿Qué balance se puede hacer en estos 7 años de concesión que finalizan precisamente este 18 de agosto, cuando la empresa Energía Honduras debe transferir toda su tecnología, transferir todos los equipos que tiene a la empresa nacional de energía eléctrica? ¿Está preparada la ENE para asumir esta enorme responsabilidad? Le escuchamos, ingeniero Navarro. Se le cortó la llamada al ingeniero Navarro, que es el coordinador para la región 1, que comprende los departamentos de Olancho, Francisco Morazán y El Paraíso, en el programa de reducción de pérdidas. ¿Por qué se aborda la temática de la energía y el convenio contrato con EH? Según este contrato tenía vigencia de 7 años, el cual pues vence el 19 de agosto. Y la empresa nacional de energía, la empresa eléctrica estatal del país, asumirá toda la responsabilidad. Se contrató a EH y nos la vendieron como la palacea para reducir las pérdidas que Semen no había logrado en todo un tiempo transcurrido. Pero ¿qué pasó? EH tampoco logró lo planteado al pueblo hondureño, no a los que lo fueron a buscar, porque tengo la suspicacia que fue una cuestión de burro amarrado con tigre suelto. Pero quiere que le cuente una Los cosa. pícaros que fueron a traer a EH la vendieron que iba a tener la reducción de pérdidas, pero en primera instancia ellos mismos generaron una campaña y nunca le cumplieron a la famosa EH con lo pactado de los 14.5 millones de dólares, por lo cual la dichosa empresa no alcanzó los objetivos, no cumplió con las metas y nos está demandando a los hondureños por esa diferenciación. Exactamente, pero mire, fíjense una cosa, yo recuerdo que hace muchos tiempos, hace un buen tiempo, se hizo una investigación en la que se logró confirmar de que la constitución de la empresa Energía Honduras, este consorcio de capital colombiano, fue creado por algunos bufetes que estaban aliados con la administración anterior de Juan Orlando Hernández. Entonces, imagínense ustedes de dónde proviene la irregularidad. Acá también, como hemos vivido desgraciadamente en un país donde se profundizó el neoliberalismo, que se comenzó a aplicar a rajatablas desde la época de Rosuco, que vino Callejas, lo institucionalizó, y luego vino Juan Orlando Hernández y lo profundizó, entonces vimos cómo se comenzaron a desarticular las empresas del Estado. Pero el problema acá no es cómo se constituyeron estas empresas, sino quiénes están detrás de este tipo de actividades que al final colindan con lo ilegal. Miren. Fíjese que yo no le echo tanta culpa, dijo, al neoliberalismo, sino que a un grupo de pícaros que estaba en el gobierno. Porque si usted tiene una empresa en quiebra, como eran las pérdidas que tenía la NE, y se compromete a pagarle 14.5 millones de dólares. Diga. Que ese es el detalle. Entonces sabían que estaba en quiebra, que tenía un compromiso, una deuda,
con los generadores privados en el país y que había que pagarles. ¿Por qué ese tipo de negociación? Y no es el neoliberalismo, es que son pícaros, hombre, porque así también entregaron Palmerola, que esta empresa le iba a pagar el canon al Estado de Honduras hasta que alcanzara 600,000 viajeros. ¿Y acaso no hay una estadística cuántos viajan al año en Honduras? Entonces, ¿a los cuántos años se va a alcanzar los 600,000? Entonces, ven que no se ocupa de ser experto en la materia. Han hecho negocios y eso no se lo vamos a poder demostrar, porque estos concesionarios de estos grandes negocios, el depósito se lo hacen en el extranjero. Ellos no tocan el dinero ni bien entra a Honduras para decir que sale. Allá nomás se lo dejan en el extranjero. Usted sabe que, por ejemplo, el call center de H está en Bogotá, Colombia. Y la persona cuando llama escucha ahí el acento colombiano. No, vea, hermano, y la persona para la dirección tiene que recurrir, dijo, al GPS de Google para decirle, va a llegar en... Sí, ¿Cómo sabe dónde queda San Marcos de Caiquín? Para darle un ejemplo. El que está ahí en Colombia. Si yo creo que en el de acá de Honduras, que usted pone un call center, conoce dónde queda Dolores, en Intibucá. No conocen, y que ese fueron los problemas, don Carlos. ¿Ustedes cómo van a hacer la reparación? Este consorcio. Entonces le dieron la venia de H para que nos asaltara vía cobros, una mentada promediación. Ahí, uno de los tantos problemas que hubo, ¿no? Si me ayuda Selvin con alguna toma. Vamos a ver, Selvin. Mire, ¿qué es lo que pasó con la concesión? Tenemos un problema con la comunicación con Miguel Navarro, que es el jefe regional del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, para hablar precisamente de la salida de la empresa Energía Honduras. Miren, nosotros acá nos podemos derretir en explicaciones, porque sí hay argumentos. En algún momento nos ha tocado investigar este asunto de la empresa Energía Honduras y con qué nos hemos encontrado, desgraciadamente, con anomalías, atrocidades, incluso con actos de corrupción, que en este proceso de desarticulación del Estado, en este proceso de ir entregándole las empresas a particulares, alegando de que el Estado es un mal administrador, entonces nos hemos encontrado con esta especie de anomalías. Claro. Que al final, ¿en qué terminó derivando? Terminó derivando en que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tuvo que intervenir el contrato de la empresa Energía Honduras, tuvo que intervenirlo, tuvo que colocar gente del ENE ahí en EH para poder resolver este despelote que hay en este momento. Y que bueno, ya esto finaliza y en realidad lo que está dejando EH, si hacemos así un balance sin ningún tipo de sesgo, es que quedó a deber. Quedó a deber con la sociedad, quedó a deber con el Estado, quedó a deber con los consumidores o con los abonados de la energía eléctrica. Y ahora, ¿qué pasa a manos de la ENE? La pregunta es, ¿está preparada la ENE para asumir esa enorme responsabilidad de asumir, por ejemplo, la facturación, la distribución y también la resolución de los problemas que le correspondía en consecuencia a la empresa Energía Honduras? La empresa Energía Honduras se había comprometido en el contrato de concesión, que son más de 600 páginas, ¿quién se va a leer 600 páginas? Y en ese contrato de concesión, ¿qué se decía? Primero, que la empresa Energía Honduras debía cumplir con la reducción de pérdidas. Estamos claros. Que a la empresa Energía Honduras se le daba un bono por éxito por reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la empresa jamás logró realizar reparaciones de líneas de distribución de energía, no logró resolver, por ejemplo, los temas de los transformadores, no logró resolver el tema de los contadores y, como decía don Carlos, pasó también otro asunto, que se estaba promediando el cobro de la energía eléctrica. Aquí, ¿cuántas personas, y ustedes no me dejan mentir, que llegó un momento en que la gente reclamaba que se le estaba cobrando 50,000, 100,000, 150,000 empiras?
¿Quién en estos tiempos tiene esa enorme cantidad de dinero? Absolutamente nadie. Y no solo eso, habían personas que solamente tenían un televisor, una plancha y una refrigeradora en su casa, pero le cobraban más de 10,000 lempiras. Luego en el Congreso, si le sumamos a esto, este diputado nacionalista apellido Dubón, Rolando Dubón Bueso, propuso de que hubiese energía prepago. ¿Cómo está? Que hubiera energía prepago, ¿para qué? Para beneficiar supuestamente a los pobres. O sea, que usted no podía llegar a una pulpería y decirle, mire, deme 100, 200 lempiras de energía. Eso es un ridículo. Solo en este país, en Centroamérica, está ocurriendo este tipo de hechos. O sea, es desastroso. Ahora, repetimos nuevamente, ¿está preparada la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para hacerle frente a esta carga o a esta responsabilidad que está dejando la empresa Energía Honduras y por la cual jamás debió privatizarse ese servicio, jamás debió pasar a terceros o a particulares un tema que incluso puede ser considerado de seguridad nacional? Sí, es de seguridad nacional. Ahora con la nueva ley de energía es considerado de seguridad nacional, es considerado un derecho humano. Pero antes de la aprobación de esto, nunca se le debió entregar la concesión de Empresa Energía Honduras, cuyo fideicomiso lo tiene un banco, que el banco se benefició con una increíble cantidad de dinero y que ese banco también sirvió para un montón de cosas durante la administración de Juan Orlando Hernández. Insistimos, el problema acá no es al fin y al cabo el servicio que presten estas empresas, sino cómo se constituyen, cómo son creadas, qué intereses hay detrás de esos, de dónde surge el dinero y los niveles de responsabilidad que tienen que existir tanto entre la autoridad que lo concesiona, que en este caso es la Superintendencia de las Alianzas Públicas Privadas. Antes estaba la famosa coalianza, y tampoco podemos dejar por fuera la responsabilidad del legislativo. Nosotros no podemos ignorar el desastre que dejó el Congreso anterior en cuanto a temas de concesiones. Miren, y aquí el tema no solamente es la empresa Energía Honduras, aquí también el problema son las, por ejemplo, COVID con la carretera CA5 Norte. También tenemos otro problema, que hubo abuso de autoridad en la anterior Procuraduría General de la República, que incluso se atribuyó hasta funciones legislativas. La función legislativa, según la Constitución, es indelegable e intransferible. O sea que otra persona ajena al Congreso no puede venir a realizar labores de formación y creación de leyes. Miren, el famoso canal seco que une el Amatío con el departamento, con la zona central. Ahí la anterior Procuradora General incurrió incluso en abuso de autoridad, que nos está costando mucho dinero a los hondureños. ¿Por qué? Porque se le dieron otras funciones que no le corresponden precisamente a la Procuraduría General de la República, que en concreto es el abogado del Estado de Honduras. Pero la Procuraduría tiene su ámbito de acción. El problema es que el Congreso anterior comenzó a descargarse de un montón de funciones que se les competen única y exclusivamente a ellos. Y en el tema de Energía Honduras todavía hay mucho de qué hablar, todavía hay mucho que decir, y van a salir investigaciones y nos vamos a dar cuenta de la podredumbre que nos dejó esta maldita maña de andar haciendo alianzas públicas privadas. No satanicemos el tema de las alianzas públicas privadas, porque en muchos países del mundo se aplican estos esquemas, pero el problema es que en Honduras las permitieron y las destinaron a otro tipo de intereses. ¿A quiénes? A enriquecer a unos pocos. ¿A quiénes? A unos cuantos diputados del Congreso. Se volvieron multimillonarios con este tipo de negocios. Exfuncionarios se volvieron incluso potentados de la noche a la mañana. Imagínense ustedes la desgracia que nos ha tocado vivir nosotros, al punto de que un exfuncionario
del gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo estaba enojado porque no se le daba coima, porque recordamos que en aquel momento esa persona era presidente de Coalianza, entonces por Coalianza pasaban todos los contratos, desde la concesión de carreteras, de un montón de obras públicas que el Estado comenzó a deshacerse para solamente quedar como una ventanilla única. Entonces estas personas comenzaron a agarrar, o como decimos, levantar dinero a lo loco, que eso es una verdadera desgracia. Bueno, qué lástima que don Miguel Navarro no nos pudo atender. Nos imaginamos que algún problema en la comunicación. Vamos a la pausa. Sí, vamos a ir a la pausa. En este momento, bueno, ya más adelante les anunciamos ya. Vamos a hablar precisamente con el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con Eric Tejada. Vamos a hablar brevemente para poder abordar este asunto que relacionado con el fin de la concesión de la empresa Energía Honduras, que, insistimos, finaliza ya en la segunda quincena del mes de agosto, y que esa función pasa entonces en consecuencia a manos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vamos a la pausa. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte su boleto llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Y bueno, ya después de las 4:30 tenemos entendido, vamos a poder dialogar con el gerente de la ENE respecto a este tema de la finalización del contrato de la interrogante, usted que nos escucha y nos ve, ¿cómo se siente que se vaya EEH? Yo consideré que EH como tal no era la responsable de los daños. Siempre he pensado que los que le dieron el contrato y las facultades de la promediación es quienes nos hicieron el daño. Y fíjense que no van a pagar absolutamente nada. En esa promediación no se recuperaron las pérdidas técnicas y no técnicas, sino que la inversión que EH tenía que hacer para lograr esa meta, ¿dónde está? Es la interrogante. Y había que deducir responsabilidades los que viajaron a Colombia a buscar esta empresa, o va a quedar como si nada. Y si EH gana la demanda, va a haber que pagarle como 7,000 millones de lempiras, una millonaria cantidad. Y el Estado de Honduras, el afectado es usted y yo, porque somos el Estado. ¿Y dónde están estos famosos directores, superintendentes le llaman a los de las alianzas pública-privada, a los negociadores, pero también a los diputados, porque ahí hay ingenieros y hay diferentes pensamientos de los que el 2016 aprobaron este contrato? Se han encontrado la excusa a los diputados que lo que llega del Ejecutivo solo tienen que aprobarlo y que a esos contratos convenios no se les pueden hacer reformas. Entonces, ¿para qué el Congreso? Así como reforman leyes para protegerse, para encubrirse de la malversación de los recursos que les asignan, no puede haber un artículo para hacer un estudio por el mismo Congreso, contratar, en vez de dar ese pisto ahí para que hagan campaña a los diputados técnicos especializados que les digan,
este contrato, aquí está el error. Y ustedes van a ser señalados, no solo el Ejecutivo, porque en muchas ocasiones hasta nuestro pueblo desconoce los que hacen estas negociaciones. Para zamparlos una bayoneta, no es un cuchillo ni daga, sino que es bayoneta, que utilizan los fusiles. Aquí estamos, los que estamos sufriendo son las consecuencias. EH se va tranquila y serena con una demanda más con los millones de dólares que se le han estado pagando cada mes. Bueno, porque yo considero que con lo que se le ha pagado EH, la misma NE debió instalar una gerencia con técnicos de alta gama para llevar a cabo el proceso. Sí, se debió. Pero es que el problema... Con 10 millones de dólares no se va a instalar una empresa. O sea, una sugerencia que diera los resultados. Usted le entregamos esto y nos da resultados, pues. Pero ahora también estamos pensando en el mismo conflicto en el programa de reducción de pérdidas. ¿Cuánto tiempo lleva ya? ¿Cómo que las órdenes de la presidenta, las instrucciones de la presidenta Castro, no hay quien las quiera cumplir? Es que deben de cumplirlas. Entonces, para que si no sirven para nada, que los despidan, don Carlos. Porque no vamos a hacer como Estado una multimillonaria inversión del 2025 al 2030 para reducir las pérdidas y que la estatal eléctrica sea a flote. No está diciendo que va a ser la gran competencia a nivel de Centroamérica, pero que por lo menos no se le tenga que estar aportando dinero que podemos dedicar para la educación y para la salud para estarle pagando a los generadores privados. Eso es lo que debemos de pensar y es lo que ha planteado la gerencia del ENE. Pero para eso entonces se ocupa un compromiso de los mandos intermedios como también de los técnicos en cumplir para que se alcancen esas metas. Y el gobierno soca las tuercas, porque EH lo que hizo fue presentar excusas, argumentos que nunca fueron válidos, que el Estado no le cumplía con algunas normas que se había comprometido y que tenían que ver con la seguridad para sus operativos, más lo que dieron a conocer cuando el señor Roa fue lo que dio a conocer en una conferencia de prensa cuando ya la confrontación, la supuesta, yo sigo pensando que es de compadre hablado, el gobierno del señor Juan Orlando Hernández manifestó de que a EH se le iba a quitar la concesión porque no estaba cumpliendo, y se nombró una comisión interventora que tampoco yo he visto los resultados. Y me preocupa cuando escucho nombres que han estado ahí permanentes el ENE, y si estas personas no han dado los resultados y tenemos que pagar miles de millones, pues pagan una centenar de millones a un tipo de esos, por no decir otra palabra, y que se vaya y busquen a alguien que dé resultados, hombre. Pero ahí se mencionan unos mentados ingenieros que han estado siempre. ¿Pero a quién se le ocurrió contratar? En esos cargos. ¿A quién se le ocurrió contratar a este señor? Pues habrá que preguntarle al asesor presidencial. Así de sencillo. ¿Quién se lo recomendó o él decidió? No, pero después hay otros ahí que continúan y que siempre ustedes los han mencionado y han estado ahí, continúan años tras año, y si tenemos los resultados actuales de una empresa prácticamente quebrada que está buscando estrategias, mecanismos para recuperarla, es porque no han servido. Han sido cómplices, más bien se les debería de juzgar. Es que miren, le voy a una cosa. Hablaba el COE que hasta 2021 la deuda histórica del ENE eran 75.000 millones de lempiras. El asunto es ¿qué es lo que pasó con estos 75.000 millones de lempiras? ¿Qué fue lo que ocurrió? Son cosas que nunca hemos escuchado así de manera por lo menos sincera por las autoridades, por lo menos para ahí comenzar a resolver el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ese es uno de los tantos problemas que hay en este momento. Segundo, que fue desafortunado que se le diera la concesión a una empresa que se montó de la noche a la mañana. Una empresa que se armó en un bufete afín a dirigentes del Partido Nacional. Y ahí están los documentos. Y el problema es que en este momento,
¿cuál debe ser la responsabilidad o cuál debe ser el deber que debe asumir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en torno a estos temas? Y miren, por ejemplo, estamos esperando la confirmación de que ya esté en la línea el gerente del ENE, Eric Tejada, porque queremos hablar con él pues de un montón de temas. Miren, el propósito no es que vamos a comenzar a tirar candela, no es nuestro propósito eso de entrada. Esperamos que don Eric Tejada pues pueda contestar la línea telefónica, porque ya se había comprometido con la producción de Cuarto Poder para que pudiéramos hablar pues de estos temas. Por ejemplo, ¿qué preguntas necesitamos hacerle al gerente de la ENE? ¿Cuáles fueron los logros de la estatal eléctrica con la intervención a Energía Honduras? ¿Cuántos empleados de Energía Honduras ocupará la ENE para hacer una transición? No es que viene Energía Honduras y bueno, finalizó el contrato y todos nos vamos para la casa. No, un momentito. Tiene que haber una transición ordenada. O sea, EEH tiene que informarle a la ENE qué es lo que le va a dejar al Estado de Honduras. ¿Cuánto personal? Deudas, instalaciones, activos y todo lo que está establecido dentro del contrato de la concesión. Uno de esos elementos que necesita quedar con precisión, con claridad, es la data. Sí. O sea, el sistema de gestión un conflicto comercial que se dio entre una empresa que fundaron unos acá llamada Enterprise y le vendieron esa data a ¿A quién se la vendieron? EH por $25 millones. ¿Se la venderá o cómo está en el convenio para que le quede a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Eso tiene que ver con la comercialización. Sí. O sea, es de contador que tiene usted en su casa. La lectura para la comercialización. La Empresa Nacional solo tiene 3 elementos en su poder, que es, la transmisión, distribución y comercialización. Recuerde que la generación, o lo que llamaríamos producción, gran parte es privada. No sé cómo está la matriz, pero todavía hay un 40% que es privado. Allí hable usted de los térmicos, pero también de la energía alternativa. Hay empresarios de alternativa que tienen pequeñas represas de agua malavidas, como es el caso de la Begoña, y los de las eólicas, los solares, que son energías alternativas. En eso todo es privado. Mire que No viendo tiene por nada aquí que ver unos el Estado. datos. Mientras tanto, miren, dice por acá que la empresa Energía Honduras apenas invirtió el 55% de lo acordado en la concesión. Es decir, que la empresa Energía Honduras, de cada 100 empiras que colocó en el negocio, solamente invirtió 55. Ajá, ¿y las sanciones? Aquí tiene que haber sanciones. La Superintendencia de Alianzas Públicas Privadas tiene que sancionar esto. Ya ahí están los mecanismos de resolución. Mire, por ejemplo, leyendo aquí algo, dice: las evidencias están sobre la mesa y los entendidos coinciden que el Consorcio Energía Honduras no logró cumplir los principales objetivos de su concesión. Lo más importante, la reducción de las pérdidas de energía en el sistema interconectado nacional, demostró ser un rotundo fracaso, pues no solo se logró reducir la incidencia, sino que estas incluso aumentaron. De acuerdo al más reciente informe de Manitoba Hydro International, o sea que es la que está supervisando la concesión, exactamente, el ente supervisor de cumplimiento de contrato de concesión, publicado por la Superintendencia de Alianzas Públicas Privadas y fechado el 24 de febrero de 2023, o sea, hace varios meses, el nivel de pérdidas del último mes medido, o sea, hasta enero de este año, fue del 38.9%, para un resultado global en los últimos 12 meses del 34.3%. Es decir, por encima del nivel calculado justo antes de la entrada en acción de la concesionaria. Hacia fines de 2016, cuando el nivel global de las pérdidas era de alrededor del 30%. Pero el fracaso en el logro del objetivo principal viene acompañado de otro factor clave: la falta de inversiones en el sistema de distribución. Si bien Energía Honduras alega que la intervención en septiembre de 2021 a la ENE
tomó el control del contrato de concesión, dejó atada la compañía para desarrollar su plan de inversión. Desde antes mostraba una baja ejecución del mismo, a juzgar por los informes emitidos por la empresa supervisora. En ese sentido, para este análisis solo se tomaron en cuenta los primeros 5 años de operación antes de la intervención con datos de las superintendencias de las alianzas pública-privada o la superintendencia de concesiones. Por ejemplo, en su primer año de operación, es decir, 2017, se contemplaba una inversión de 73.5 millones de dólares, pero el cierre de lo ejecutado, ¿adivina de cuánto fue? De 29.6 millones de dólares, según informes de la supervisora. El primer año. ¿Sí? Manitoba Hydro International. Para el segundo año de operación se repitió la historia. Vuelve a insistir con Tejada, por favor. De los 66 millones de dólares a ejecutar en 2018, la cifra apenas alcanzó los 42.4 millones de dólares. Hoy se lo voy a repetir. Para el segundo año de operación se repitió la historia. Pero ¿cómo es posible que se le dio una bonificación por éxito cuando esta empresa no cumplió con las metas establecidas en el convenio de concesión? Pero bueno, sigamos leyendo Por lo que le mencioné. Sí. Fueron a buscarla de compadre a un lado y genera la suspicacia de los pícaros y, reitero, ese dinero no ingresaba. Mira aquí, por ejemplo. Se queda allá. Para el segundo año de operación se repitió la historia. De los 66 millones de dólares a ejecutar en 2018, la cifra apenas alcanzó los 42.4 millones de dólares. Hacia 2019 el desempeño fue peor, porque se había trazado una inversión de 70 millones de dólares, pero solo se ejecutaron 31.4 millones. O sea, es decir, que la ejecución en aquel momento fue de apenas 35%, si lo hablamos así a ojo de buen cubero. Luego, en el cuarto año de operaciones, o sea, 2020, tampoco se cumplieron los objetivos. Resulta que apenas hubo una inversión de 16.3 millones en contraste con los 61.7 millones de dólares planeados. Para 2021, cuando se dio la intervención en septiembre, la historia no fue diferente. De 52.7 millones de empresa estatal, o sea, la ANE ha tenido su parte en incumplir ciertas condiciones en el contrato de concesión. Según la ASJ, el Estado le pagaba anualmente a Energía Honduras 3.150 millones de lempiras, lo que equivale a un pago mensual de 10.5 millones de dólares. Pero de acuerdo con este informe de la ASJ, el contrato estipula un pago mensual de 15 millones de dólares. Según el entrevistado de la ASJ, este es un pago por honorario fijo, o sea que produjeran o tuvieran o no tuvieran resultados, ellos tenían la misma historia que hacen con los generadores privados. Exactamente. Que le compran tanta cantidad de megavatios, se consuman o no se consuman, hay que pagárselos. Sí, pero entonces, ¿quién tiene culpa ahí? El privado también es pícaro, pues, porque está haciendo una acción de no honrado, bajo aquello que el fin es hacer ganancia, pero el más pícaro son los representantes del Estado, incluyendo los diputados que aprobaron esos tipos de contratos, estimado oyente y televidente. Óigame, usted me recordó de algo, que es que hay un refrán, dice, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace, compadre. ¿Así es? ¿Está bueno? Sí, es que, o sea, la culpa al final... Van a buscar a otro que ya es perverso de mente. No, que acá hay una bola de pícaros, don Carlos, usted lo sabe. Acá hay una bola de gente que le gusta andar en la picardía, pues. Seré bobo, pero dígame usted que me escucha y me ve. ¿Cómo usted, teniendo una empresa con dificultades financieras, va a hacer un compromiso tan grande? 15 millones de dólares en nuestra moneda es gran cantidad. Sí. Porque esos 15 millones de dólares nadie más los va a producir que nosotros con los pesos desplumados. Mire, por ejemplo, aquí antes de ir a la pausa, hay un gráfico que dice nombre de proyecto, medición en fronteras de entrada de subestaciones, actividades realizadas en el año 64. Desde diciembre de 2022 a enero de 2023 no hubo ejecución presupuestaria. Medición en fronteras de entrada de energía de generación distribuida. O habían 43 actividades por realizar, no hubo ejecución presupuestaria. Luego, hablamos de medición de grandes consumidores de medida indirecta.
de 119 acciones de medición de altos consumidores, no se ejecutó ninguna. Después hablamos de la medición y normalización de clientes de forma semidirecta. Habían 237 actividades, no se ejecutó ninguna. Después viene la instalación, medición convencional para la optimización del ciclo comercial. Habían 124.329 actividades y ninguna se realizó. La ejecución financiera, según la inversión es total programado en el año, esta sí que le ganas. Dice $17.792.671 que debía ejecutarse. La ejecución financiera entre diciembre de 2022 a enero de este año, adivinen de cuánto fue, de 0. Vamos a la pausa. Pausa. Le pedimos a usted, la campaña es que la NE no tiene capacidad para asumir las responsabilidades que tenía EH. Es que, al final la NE tiene que asumirlo, sí. Qué lástima que don Eric Tejada se había comprometido con nosotros esta tarde para poder hablar de este tema. Desgraciadamente no contestó el teléfono. Créanlo, lo lamentamos. Yo quiero mucho. saber en qué se van a invertir los 720 millones de lempiras que ya no se le van a pagar a EH ni tampoco al nuevo asesor internacional para recuperar el ENE, pues. Yo creo que 700 millones de lempiras en cables, algo se puede comprar en... Sí. Tendrá que buscarle solución. Por lo menos traer esa energía que se está perdiendo en Olancho para la estación Santa Fe. Sí, qué lástima pues que don Miguel Navarro, pues por problemas de conectividad no pudimos dialogar con él y con... No le extrañe que no tenía carga en el teléfono el funcionario. No, con Miguel nunca hemos tenido problema, él siempre nos ha atendido, eso tenemos que reconocerlo. En cambio, pues don Eric Tejada no nos respondió. Qué lástima porque el asunto es que podamos hablar del tema, que la sociedad comprenda del porqué de este tipo de acciones. Así de sencillo. Vamos a la pausa. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Puede usted participar a los números de teléfono de Radio Globo 2221-6800, 2221-6801. Le reiteramos, puede usted participar vía telefónica al 2221-6800, 2221-6801. Con relación a lo que se plantea que la empresa nacional de energía eléctrica no tiene la capacidad para asumir las responsabilidades que tenía EH. Buenas tardes, les escuchamos. Muy buenas tardes, don Carlos. Sí, adelante. Muchas gracias por su programa. Y quiero recordarles que por Coalianza también pasó la suplantación de diputados. No lo olvidemos, por favor. Sí, es cierto que un ejecutivo de Coalianza fue a pinchar ahí el cargo, el equipo que ponen ahí para votar al Congreso Nacional. Sí, ¿Qué le hicieron a Mentado Pineda? No, al final lo absolvieron. O sea, él fue procesado y todo, pero al final terminan absolviendo. Escuchamos otro oyente o televidente. Hola, ¿le escuchamos? Muy buenas tardes. Le escuchamos, caballero. Le hablo de aquí, de la zona sur. En cuanto a lo de la energía eléctrica, quisiera decirle de que así como le ponen cargas pesadas al pobre, así también deberían de actuar con los ricos, con los millonarios, porque ellos son los principales culpables de que roban energía y nadie, el gobierno no hace nada. Por ejemplo, un cuñado mío trabaja ahí en esas compañías de antenas y él me ha contado que salen recibos hasta de 40,000 y el jefe de él paga lo que quiere.
y a uno, si no paga, ya al segundo mes le cortan la luz, y eso no es lícito. Buenas tardes. Gracias a usted por comunicarse desde la zona sur. Le comento a nuestros radioescuchas y televidentes en la zona sur que un dirigente sindical me quedó mal con una información para corroborar y no especular que las pérdidas en la zona sur están de Pavana hacia el Amatillo. En Pavana está instalada una de las plantas más grandes del país, generadora de energía térmica, y pues quedó en chisme, en especulación, porque la persona nunca me trajo los documentos de la investigación que habían realizado como empresa nacional de energía eléctrica. Bueno, tenemos otra comunicación. Bueno, recuerde, 2221-6800, 2221-6801, 9491-2323, 8921-5392, para que usted pueda opinar. Bueno. 10 días, dentro de 10 días, pues conocerán, dijo, cuáles son los resultados, quién va a elegir la gerencia de comercialización, todo el staff de este asesor internacional. Mire, solo se ha mencionado la cabeza, y también queremos conocer los méritos, el por qué será contratado, si estuvo al mando como gerente de EH y estuvieron los logros. Sí, mire, bueno, es que tampoco yo no quisiera ser pesimista, porque desgraciadamente cuando aquí se comete ineficiencia, entonces perdemos todos. Yo quiero creer de que esta administración de la ANE tendrá y está obligado a tener una gestión exitosa en el tema de distribución y comercialización. ¿Saben por qué están obligados a ser exitosos? Para que no volvamos a tener los problemas del pasado. Recuerden cuando la ENE en su momento manejó la facturación, manejó la distribución, habían una gran cantidad de problemas. Miren, ¿cuál es la ventaja que tiene la ENE? Que eso es indiscutible, que la ENE ejerce en Honduras el monopolio del servicio de electricidad. No tenemos otra empresa que le haga competencia a la ENE. Si tenemos ese monopolio estatal llamado Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿por qué se presentan los problemas que se presentan históricamente? Mala gestión, mala administración y desgraciadamente la función política, porque la política tiene que ver con todo, ha tenido pues malas decisiones en cuanto a esa parte, pero en esta oportunidad deberán de tener éxito, le guste o no le guste, pero están obligados al éxito. ¿Por qué? Un compromiso también de la presidenta Castro de recuperar las empresas estatales que se consideran claves para impulsar el desarrollo económico del país. Si el sector empresarial tiene energía eléctrica a un precio competitivo que le permita producir para competir en el mercado internacional, eso significa generación de empleo en el sector privado, pero también hombre o mujer que le toca pagar energía residencial, que quizás nunca pensemos en que nos va a costar menos, pero que no se estén dando los incrementos de cada 3 meses y tener que escuchar al gobierno que va a absorber ese incremento, como sucede con los combustibles, porque deben ser dineros que nos hacen falta para tener centros educativos del siglo XXI, para poder capacitar una cantidad de docentes, ya que no lo hacen los colegios magisteriales con las cuotas, porque serían los responsables de capacitar a sus agremiados, que lo haga el Estado también con docentes del siglo XXI, que tengamos centros de salud donde el médico no se venga de la plaza que tiene ahí en La Mosquite, o no se venga de la plaza que tiene en Yarula, Santa Ana, porque dice que no gana lo suficiente, porque no le ajusta. O que monopolicen plaza y después se tiran a cargos de elección popular. Los doctores, es cierto, los doctores que tienen hasta 3 plazas en el Estado, dan clases en la universidad, están en el Seguro Social y están en el Congreso y tienen, digo, servicio privado. ¿Cómo hacen?
Ay, yo me pregunto Solo eso, tiene ¿cómo 24 hace? horas el día. 24 horas. Si usted y yo, que tenemos muchas cosas que hacer, no nos da el día, ya a las 5 de la tarde cuando salimos del programa, uno lo que hace es ir a meterse al carro, echar su pestañazo de 10, 15 minutos y retomar la actividad para el resto del día. Ay, ¿cómo hacen estos diputados? Bueno, digo yo, pues, en esa cuestión, miren, porque yo sé que en el país hay una fuerte crítica y también se ha instalado un pensamiento. ¿Sabe quiénes otros tienen esa duplicidad? Sí. Los que trabajan en la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Jueces y magistrados. Bueno. Son profesores universitarios. Ahí debería haber una regulación. Profesores universitarios, y nos preguntamos a qué hora preparan la clase. Por eso, sería bueno porque a lo mejor lo imparten la una. Constitución ya habla, don Carlos, de que no deben haber clases privilegiadas. Ay, esta gente, ¿qué onda? Pero le da la facultad. Bueno, las contrariedades de la Pueden ley. dar clases y ser... O sea, pueden ser docentes Sí. y funcionarios públicos de ese nivel. Bueno, eso es cierto. Pueden ser Miren. diputados y tener esas 3 plazas. Una cosa, ¿por qué la NE debe tener éxito en esto? En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, que es el monopolio estatal de la energía eléctrica, mantiene un éxito en el servicio de distribución de energía, transmisión y generación. El ICE, que es el mismo que de la empresa costarricense que hablamos, mantiene también una fuerte presencia en las telecomunicaciones y mantiene una atención eficiente al público y también mantiene buenos dividendos. O sea, no solo hablemos del ICE de Costa Rica, también tenemos Petrobras en Brasil. No, tenemos... en Guatemala tiene como 5 años de haber superado el conflicto que tenía de energía. Sí. Igual que el de Honduras, padecía. O sea, ¿por qué hablamos de este tema? Porque aquí se nos ha implantado aquel pensamiento de que dicen de que lo público, las empresas públicas no sirven porque el Estado es ineficiente. No es cierto. No es cierto. Que alguien nos explique el éxito de estas empresas extranjeras, por ejemplo. En Suecia, bueno, en Noruega, mejor dicho, hay una empresa petrolera que le genera millones de euros en ganancias, y a partir de ese fondo, de ese dinero que obtienen por la comercialización, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, ellos logran financiar la seguridad social de ese país. Y Noruega, ya que lo mencionó, tiene el equipo más moderno del mundo para la extracción de petróleo porque lo hacen en el mar. Sí. Entonces... No en tierra firme, no que en el mar. Entonces las empresas públicas en Honduras también pueden tener éxito. Miren, ya para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, solo es cuestión de que haya una verdadera voluntad para que esto pueda ser administrado de manera eficiente y que también, que en el Congreso se pueda hacer una ley de carrera de los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que no tengamos estas distorsiones. Pudiera ser, son sugerencias que a uno se le salen, pues, pero el asunto es que Eric Tejada y su gente, que